Bienvenidos al módulo de Profetas Menores. Les saluda la licenciada Isabel Ramírez. Hoy hablaremos sobre el libro del profeta Ageo, que corresponde a la lección número 18. Antes de comenzar, oremos. Padre amado, Señor Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, en este tiempo estamos muy agradecidos de poder compartir tu palabra a través de este medio. Bendice la vida de todos aquellos que están escuchando esta lección. Ayúdanos a poder comprender el mensaje que relatas a través de tu profeta, Señor, para poder comprender en estos tiempos y apreciar todo lo que tú quieres que nosotros aprendamos. En el nombre de tu amado Jesús. Amén. Ageo. El libro de Ageo tiene como tema principal Dios restaura el culto. El significado de Ageo es fiesta o solemnidad. En el presente cuadro encontramos a los profetas Ageo y Zacarías que inician su ministerio en el año 520. Ambos, juntamente con Malaquías, son considerados profetas del postexilio. En el diseño del libro de Ageo encontramos 4 discursos que se refieren todos al año segundo de Darío en el año 520. El profeta Nehemías se refiere a ellos de la siguiente forma: profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre de Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. De la misma forma, sabemos cuál es su rol principal. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y Zacarías. Edificaron pues y terminaron, por orden de Dios, de Israel, y por mandato de Ciro, Darío, Artajerjes, rey de Persia. Este mensaje también va dirigido a los ámbitos políticos y religioso de ese entonces. En el ámbito político encontramos a un pueblo que estaba sometido a la tiranía extranjera. Si bien vuelven con Zorobabel, encontramos que también tienen que rendir cuentas a otro reino. Sin embargo, en el ámbito religioso, nos habla que el pueblo en ese entonces estaban indiferentes de construir un nuevo templo. Preferían empezar por ornamentar sus casas. Así que, a nivel religioso, ellos se mantienen aún impuros. El desaliento se había apoderado de cada uno de los judíos. Y respondió Ageo y dijo: Así es, este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que esté aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Primero, antes de poder reconstruir el templo, ellos tienen que ver que aún están contaminados, que aún están impuros. Al continuar la construcción del templo, ellos tienen que purificarse. De esa forma, el trabajo será más loable hacia el pueblo y el producto será. El autor del libro es considerado el mismo profeta Ageo. Recordemos que él fue llamado durante el segundo año del reinado de Darío en el mes sexto, el primer día del mes, cuando vino palabra de Jehová a él. El mes sexto se llama Tishri según el calendario hebreo, donde encontramos diferentes fiestas. Ahora bien, él empieza a profetizar unos meses antes que el profeta Zacarías.
y se dedican al mismo mensaje, donde tienen que inspirar al pueblo la renovación para la construcción del segundo templo. Su ministerio consiste en inspirar el fervor debilitado del pueblo y animarlos a quitar la mirada del oscuro presente y ponerla en el brillante futuro. Recordemos el siguiente dato. Vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá en ese entonces, y a Josué, el sumo sacerdote. Hasta este punto no se encuentran datos de procedencia tribal del profeta Ageo, ni ocupación antes de su llamado. Sin embargo, ciertos comentarios lanzan a que posiblemente el profeta Ageo haya estado presente durante la destrucción del templo de Salomón, puesto que aprecia en el siguiente texto un detalle impresionante. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto la casa en su gloria primera? Como si él en ese entonces hubiese estado presente y hubiese observado la magnificencia del templo con todos sus detalles. ¿Y cómo la veis ahora? Haciendo una comparación con los resultados de la construcción hasta ese entonces, porque no se parece en nada a cómo era el templo. ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? La reconstrucción del templo inicia en el año 536 a.C. Sin embargo, se encuentra con una oposición de vecinos y la indiferencia de un pueblo que causa que la obra sea abandonada, no concluida. 16 años más tarde, Ageo y Zacarías fueron comisionados por el Señor para alentar al pueblo en la conclusión, para que ellos concluyan la reconstrucción del templo. Nos encontramos con los siguientes datos más adelante. Observamos que los profetas Ageo y Zacarías comunicaron en ese entonces el mensaje de Dios al pueblo, y es cuando Zorobabel y Josué, el sacerdote, empiezan a trabajar en la reconstrucción del pueblo, y los profetas están con ellos. Sin embargo, encontramos la intromisión de un personaje, gobernador de la provincia al oeste del río Éufrates, y algunos colaboradores que tratan de inmiscuirse en la reconstrucción, haciendo preguntas sobre quién está otorgando el permiso para poder continuar con la obra o por qué están realizando nuevamente la reconstrucción. Pero Dios está con ellos. Es por eso que deja que continúen, que envíen un mensaje al rey Darío. En el contenido del mensaje está que ellos habían visitado la región y se encuentran con una obra que está avanzando de la reconstrucción de un templo. Pero ellos también recuerdan que años atrás el rey Ciro, en su primer año como rey de Babilonia, ordenó que el templo de Dios fuera reconstruido y sus utensilios devueltos por manos de Sesbazar. Ahora bien, el cual también había otorgado el permiso para que se reconstruya el templo. Y es por eso que ellos ponen en cuestión ese permiso y piden que se averigüe si era cierto que el rey Ciro ordenó reconstruir el templo de Dios. Es por eso que en esta parte del diseño del libro encontramos que por un espacio de 16 años el templo permaneció sin terminarse hasta el reinado de Darío, quien publicó un decreto permitiendo su terminación. El pueblo estaba indiferente y egoísta, estaban ocupados en reconstruir su casa y decorarlas o embellecerlas. Como resultado de este enfriamiento, nosotros vemos que las mismas tierras se empiezan a convertir en áridas. Encontramos sequía e esterilidad.
Ageo agarra este tiempo para volver a comunicar de la palabra del Señor, puesto que habían parado la orden que él les había entregado en ese entonces. Dios levanta a Ageo y a Zacarías para animar al pueblo a reedificar su casa, y este es el porqué de la idea fundamental y el tema principal del libro. Encontramos que el profeta realiza 4 discursos. El primero, donde exhorta al pueblo a proseguir con la obra en la reconstrucción del templo. Segundo, consuela al pueblo y a los que habían visto la gloria y la magnificencia del templo de Salomón, porque ese templo no se parece en nada al templo de Salomón. La construcción que ellos estaban haciendo, prácticamente vemos personas sin visión y sin fuerza, como si no les importara y solo tuviesen que cumplir con la orden, pero no sintieran o no se sintieran comprometidos con la obra. El tercer discurso anuncia que deben realizar un verdadero arrepentimiento, puesto que ellos conocían muy bien las leyes y sabían que el contaminarse y agarrar alimento con esas manos contaminadas no estaba bien. De la misma forma, no está bien si realizan el trabajo en el templo sin arrepentimiento. El cuarto mensaje o discurso se dirige a Zorobabel, mencionando la promesa del futuro, un reino mesiánico. Encontramos ciertos datos sorprendentes acerca del libro de Ageo. Según la interpretación, nos encontramos en un panorama en el cual la gente le había dado más énfasis a la decoración y la ornamentación de sus casas que terminar con la reconstrucción del templo de Dios. Y es acá donde encontramos un punto importante para poder interpretar, que es: mía es la plata, mío es el oro, donde les recuerda que las riquezas también vienen del Señor y son del Señor. Otro dato para interpretar: en la última parte encontramos una referencia mesiánica, un libertador, quien podrá liberar y gobernará sobre todas las naciones en un tiempo determinado. No solo es esta interpretación apoyada por los sabinos y la iglesia primitiva, sino que la mención de gloria en la última parte del versículo sugiere una referencia personal al Mesías. Entonces encontramos los siguientes puntos más relevantes del estudio del profeta Ageo. En su libro encontramos: él es llamado a predicar a un pueblo cuyas prioridades no eran justas. Antes de él colocan un simiente para la reconstrucción del templo, sin embargo encuentran personas y gobernantes que ponen obstáculos y confrontan y en cierta parte se oponen a la reconstrucción. En el año 520, el pueblo moraba ya en hogares terminados y cómodos, entre otras palabras, bien ornamentados. Es por eso que el profeta toma el siguiente concepto: lo limpio del templo no hace limpios a los trabajadores, pero su propia falta de limpieza en realidad amenazaba la limpieza del templo. Es por eso que el profeta los desafía nuevamente a reedificar el templo, ya siendo ellos purificados. Los líderes y el pueblo reaccionaron en ese entonces con entusiasmo e inmediatamente comenzaron a construir. El pueblo se preguntaba por qué ellos no experimentaban victoria a pesar de que estaban cumpliendo con la voluntad de Dios. Sin embargo, Ageo les responde que necesitaban tener pureza moral y deben de quitar de en medio de ellos la inmundicia que es contagiosa, pero la limpieza no, así que tiene que ser una limpieza muy profunda. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, esto en la última parte, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová. Este mensaje
nos hace entender un detalle muy preciado aún en nuestros tiempos. Ageo termina con promesas de restauración y bendiciones. En el último verso, Dios promete hacerlo como un anillo de sellar, lo cual era un símbolo de honor, porque recordemos que los anillos de sellar eran como la firma de una familia entera, que hacían reconocer a lo largo del tiempo o en la distancia que esa familia ha mandado un mensaje. Es por eso que él hace esta comparación, lo cual era un símbolo de honor, autoridad y poder, algo como un cetro de rey utilizado para sellar las cartas y decretos. Representa la casa de David, la reanudación de la línea mesiánica ininterrumpida por el exilio. Esta vez vendrá un reino que no tendrá fin. Zorobabel restableció el linaje davídico de los reyes, que culminará con el reinado milenial de Cristo. Zorobabel aparece en el linaje de Cristo tanto en la parte de José como en la parte de María. El cumplimiento de la profecía. Ageo apremió al pueblo a considerar la reconstrucción del templo como un asunto de suma importancia. Con eso estaba enseñando que la adoración verdadera es una cuestión de primer orden. Primero está la casa de Dios, luego está tu casa. El templo de Jerusalén, en vez de reconstruirlo, volverá a ser la cimera, esa cúspide, la importancia, como lugar de adoración y sacrificios. Siglos más tarde, al morir Jesús, el velo del templo se rasgó en dos, lo que marcaba el hecho de que Cristo se había entregado como sacrificio eterno a nuestro favor. Continuaremos con el estudio del último profeta. En el siguiente capítulo hablaremos sobre el profeta Malaquías. Te invito a que puedas llenar las preguntas en la autoevaluación y también a que participes de nuestra clase para un estudio más profundo en nuestra videoconferencia. Que Dios te bendiga.